Con fecha 19 de abril de 2018, el Gobierno de Aragón aprobó por unanimidad de la Cámara la Ley 4/2018 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. En España, nuestro artículo 14 de la Constitución declara que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En Vox vemos claramente cómo la Constitución española reconoce, entre otros, los derechos fundamentales como el respeto a la intimidad y a la propia imagen, el derecho a la salud, el trabajo o el derecho a la vivienda, artículos 18, 35, 43 o 47. El extenso preámbulo de la Ley 4/2018 de la Comunidad Autónoma de Aragón, también conocida como Ley Trans, pone de manifiesto la alineación del texto con la ideología de género que asumen de manera absoluta. Se expresa en el preámbulo de la ley que la definición del sexo-género de una persona va mucho más allá de la apreciación visual de sus órganos genitales externos en el momento del nacimiento y no es un concepto puramente biológico, sino sobre todo psicosocial. La ideología de género es un constructo doctrinal que parte de la base de que no hay hombres ni mujeres naturales, sino que somos construcciones sociales. Doctrina totalmente ideológica, sin ninguna base científica ni fundamento, de corte totalitaria y que pretende acabar en último término con la familia, que va en contra del más elemental sentido común y de la propia biología, que termina imponiéndose al relato falaz e interesado. Una ideología que pretende adoctrinar a la población en sus postulados y que se vale de una ingente cantidad de recursos públicos para lograr sus objetivos. Y como muestra más representativa podemos referirnos al actual Ministerio de Igualdad y a la nutrida industria creada al calor de estas políticas, donde encuentran sustento tantos políticos y tantos grupos de presión afines y redes clientelares. Y esta es la ideología que justifica y dirige esta Ley 4/2018 de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuya derogación solicitamos hoy. Los derechos y objetivos que la citada ley establece ya quedan plenamente garantizados en la Constitución española, como hemos dicho al principio, y con la regulación dada en la llamada Ley Trans se obtiene como resultado establecer una serie de privilegios para unos colectivos determinados. La ley establece una serie de medidas en los ámbitos sanitario, educativo, laboral, social, incluso familiar, así como un régimen sancionador. Otro disparate más que se ha dado recientemente en este itinerario de diarrea legislativa del Gobierno social comunista es la paralizada Ley Trans estatal. La norma que establece el Estado reconoce a las personas trans su derecho a ser quien son, sin que medien testigos, sin que medie la obligación de hormonación durante 2 años y sin ningún informe médico que tenga que decir que son personas enfermas. Por la libre autodeterminación de género de cualquier ciudadano, también cualquier violador o cualquier maltratador, se podrá elegir su sexo legal, sin que tenga que existir ninguna relación con su sexo biológico, no siendo necesario ningún tipo de tratamiento, ni siquiera un informe médico o psicológico que acredite que la persona se siente de un sexo diferente al biológico. Por una mera declaración de voluntad, un hombre podrá pasar a ser mujer a todos los efectos legales, manteniendo intactos sus órganos sexuales e incluso su aspecto externo. Podrá entrar en vestuarios femeninos, competir en categorías deportivas femeninas, que se están cargando el deporte femenino, o incluso ser recluido en un centro penitenciario de mujeres, algo que ya ha pasado en algunos países, donde violadores que se sentían mujeres fueron a cárceles femeninas y volvieron a violar. Esta ley es el ataque más grave que han recibido las mujeres, porque supone que la propia condición de mujer es simplemente una cuestión de voluntad o capricho. Y va a ser finalmente una ley de un gobierno de izquierdas la que más rechazo va a generar entre las representantes históricas del movimiento feminista. Y no es de extrañar que la mayoría de las líderes feministas, entre ellas muchas socialistas, se hayan manifestado en contra de este exceso. Es por lo que el Grupo Parlamentario Vox en Aragón hemos presentado hoy esta proposición de ley. Artículo único, derogación, queda derogada la Ley 4/2018 de 19 de abril de Identidad y Expresión de Género, Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y disposición final única, entrada en vigor. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Aragón. Muchas gracias. 66. Finaliza la votación. 66 presentes, 66 emitidos. Votos a favor 3, en contra 63, ninguna abstención. Por lo tanto, decae dicha toma en consideración. Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández. Gracias, presidente. Pues contestar a alguno de los intervinientes
que, señor Sanz, tienen una retorcida habilidad de mezclar algo que es indiscutible, como el respeto a las personas, con algo muy discutible, que es una imposición de una visión ideológica sobre la sexualidad. Nos atacan como si estuviésemos a favor de que se discrimine, agreda o insulte a cualquier persona por su orientación sexual, porque siempre están buscando un enemigo al que acusar de fastidiarle la existencia. Y a los señores de Podemos, pues la hipocresía una vez más. Donde más difícil han tenido y siguen teniendo la vida las personas con disforia de género es en los países comunistas, Rusia, Cuba y háganse mirar lo de Irán. En definitiva, y a la señora del Partido Popular, ha defendido cómo se establecían los requisitos para poder acompañar a alguien a hacerse una transformación, una hormonación, una operación. Mírelo con detalle, porque realmente se están creando dramas, porque están operando a niños a partir de 12 y de 14 años y hasta 16 o 18. Es un disparate, porque no se tiene la personalidad definida. Y no han contado con los psiquiatras y han ido 2 años después arrepentidos al psiquiatra, con destrozos tremendos, no solamente en el ánimo y en la personalidad, sino también en el físico. Y son medicados de por vida a causa de esto, porque son operaciones irreversibles. Y ahí es donde nos lo tenemos que hacer mirar, porque también hay niños aquí. Gracias.